red no tienen una red. Sí, Internet la mayoría de empresas tiene, o empresas más grandes que ya tienen a nivel de sus sistemas ERPs, tienen una infraestructura un poco más compleja, ya tienen áreas especializadas de BAs, tienen CISOs, tienen CIOs, tienen control de calidad, así diferentes áreas, ¿no? Y obviamente, sea que lo manejen a través de archivos de Excel o a través de sistemas más complejos, todas estas empresas están generando continuamente datos, ¿cierto? ¿Y qué es un dato? Pues un hecho aislado. Y también están procesando continuamente información, ¿sí? Que sería ya datos estructurados, agrupados, y con un fin hablamos de información. Ahora, ¿cuál es la evolución que ha tenido todo el tema tecnológico y que les ha puesto una breve línea de tiempo, ¿no? Hasta los años 50 la información se procesaba manualmente, ¿sí? Lo mucho con esas calculadoras grandotas y con las máquinas de escribir, ¿no? Aquí que generaba esto, altos costos operativos, eh, riesgo de exactitud, existía baja o poca flexibilidad, escasa oportunidad y obviamente los costos de control eran altos, ¿sí? Porque tenía que tener personas que supervisen lo que los otros estaban haciendo. Entre los años 60 y 70 nace ya el Internet. Esto básicamente en la Universidad de UCLA y en Stanford. Para los años 80 ya es más común el uso de los computadores. Sí, obviamente eran esos computadores grandotes que parecían armarios. Aquí ya nace la preocupación en temas relacionados con seguridad de la información y se define esta palabra, ¿no? Aquí también aparecen los primeros virus y los ataques informáticos que se comenzaron a hacer. Ya para los años 90, la mejor época del mundo, dicen, nace la WWW, ¿sí? Y aquí también aparecen nuevos, nuevas amenazas, ¿no? Nuevos virus, nuevos gusanos, y lo que hace que la gente tome conciencia del peligro que existe al utilizar estos nuevos medios de comunicación. Para el año 2020, o a partir de los años 2020, 2006, perdón, a los años 2000, no 2020, a los años 2000 hasta la actualidad, pues ya se comienzan a generar muchas cumbres, muchos congresos, muchos de ustedes deben haber visto que se hacen por ejemplo, conferencias en, ¿cómo se llama? En Las Vegas relacionados con temas de ética hacking, temas de inteligencia artificial, temas de tecnología disruptiva, ¿sí? Aparece ya el tema de Internet de las cosas, hoy en día la inteligencia artificial, el tema de los RPAs, ¿sí? En fin, muchos cambios a nivel tecnológico, ¿sí? ¿Esto qué genera? Que dentro de las características de un entorno tecnológico aparezcan las siguientes. Lo primero es que hoy en día mucha información necesita un computador para que se pueda analizar, ¿no es cierto? Muchas de las aplicaciones ya tienen controles en sus aplicaciones. ¿A qué me refiero con esto? Digamos, ustedes quieren hacer un cambio del IVA. Hay dos opciones. Que lo hagan el cambio directamente en el código porque fue quemado ahí. O la otra, que a nivel de desarrollo tuvieron la precautela de generar eso como parámetros, de manera que sean modificables o por el propio usuario o por un área de gestión de cambios. Lo más común a nivel de controles de aplicación es los cambios impositivos. Sí, podría ser el IVA, donde tú tienes IVA de 0, IVA de 12, el IVA del 15, ¿sí? Hasta el 22, digamos. No hay ese IVA, ¿sí? Pero le dejan ahí abierto para la opción en el caso de que se les ocurra cambiar. Este es un control de aplicación porque está embebido en los aplicativos, en este caso en el de facturación. Ahora, cuando la información está sistematizada, lo que ocurre es que estamos más propensos a errores, ¿sí? Por el volumen que esto maneja. Y esto puede afectar un gran número de transacciones, lo que genera que esto sea difícil de detectar, ¿sí? Con esto aparecen riesgos, por ejemplo, acceso no autorizado, alteración en la evidencia, concentración de funciones o falta de segregación de funciones, ¿sí?
porque ya todo lo controlamos a nivel de perfiles de usuario, ¿sí? ¿Qué también debemos considerar? eh, que existen cambios constantes en el negocio, en cómo se hace negocio. Esto se puede ver un poco más, por ejemplo, con el tema de, de los procesos de transformación digital que muchas empresas sufrieron o comenzaron a mejorar después de la pandemia. Por ejemplo, no era muy común que utilicen el delivery y hoy en día muchas empresas para entregar sus productos lo están haciendo así, ¿sí? La otra, hoy en día tenemos alta dependencia de la información para la toma de decisiones. Aquí tenemos entornos de cubos de información, data lakes, data warehouse, eh, proyectos de Big Data, ¿sí? Proyectos de inteligencia artificial, por ejemplo, perdón, de Business Intelligence, proyectos de ciencia de datos y todo eso aquí. ¿Qué más tenemos que considerar hoy en día? Que existe mantenimiento de sistemas heredados. Sí, básicamente cuando una empresa nace, nace con un Excel básico, ¿no? Conforme van evolucionando sus operaciones, van migrando a sistemas más robustos. Sin embargo, hay veces que el core de negocio lo dejan en sistemas un poquito antiguos porque ya todos los controles automáticos o de aplicación los dejaron en esta aplicación. Y como la empresa crece, abre nuevas líneas de negocio, lo que hacen es crearse estos aplicativos y los conectan mediante web service, ¿sí? Y dar mantenimiento a esto, pues se termina generando complejidad, ¿no? Otro aspecto que hace que la auditoría sea importante es las exigencias normativas. Hoy en día, eh, hay muchas normativas para asegurar temas de TI, ¿no? La más conocida es la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. No es la única, pero sí la que nos aplica hoy en día a todas las empresas, independientemente de tamaño, giro de negocio o tipo de capital. Ahora, cuando tenemos sistemas heredados, tenemos muchas interfaces, ¿sí? O también lo que se desconoce como las web service, o también a través de API se les conecta, ¿no? Y así podemos hablar de N riesgos que tenemos o que deberíamos considerar importantes para realizar una auditoría. Ok. Ahora, ¿qué entienden ustedes por auditoría? ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan auditoría? ¿Nadie? Un control, Pues, Hacerlo como un control. control ya, de los procesos, a ver si se los está llevando bien. compañero dice control, ¿qué más? Es un análisis exhaustivo de los procedimientos en que se lleva en una empresa. Análisis de José, ¿alguien más? Un proceso de revisión, Ya, revisión, ¿alguien más? Cumplimiento o compliance, como se le conoce. Todas estas tienen que ver con auditoría. Obviamente, una palabra que va a diferenciar entre hacer auditoría y hacer autoevaluación de control es la independencia, ¿sí? Que es lo que vamos a explicar a continuación. Entonces, para unificar criterios, vamos a ver el concepto de lo que es la auditoría. Ok, entonces, ¿quién nos ayuda con la lectura, por favor? Es un examen crítico, objetivo e independiente que se realiza con el fin de evaluar la integridad, existencia, exactitud, eficacia, ef- a ver, eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos operativos y o tecnológicos de una organización, verificando que estos cumplan con lo dispuesto por normas, reglamentos, leyes o buenas prácticas a fin de detectar o prevenir fraude y o error. Ok, entonces aquí que nos dice que es un examen crítico. ¿Qué es crítico? sería como un examen, o sea, como algo exhaustivo, o sea, a profundidad tal vez. Correcto, crítico es importante. Normalmente auditoría se hace sobre procesos importantes. Objetivo, ¿A dónde se quiere llegar? correcto. Tiene una fecha de inicio, una fecha de fin, tiene un alcance definido
E independiente, ¿qué es independiente? Que no que es, depende de otros. Libre de conflicto de interés, ¿sí? Normalmente como auditores, y esa es una de las características que tenemos como auditores, la independencia, ¿sí? Normalmente el auditor interno no le reporta al gerente general o al gerente financiero, sino a una comisión o a un comité de auditoría. En el peor de los casos, al gerente general, ¿sí? En el o sea, negativamente o que no debería ser, es al auditor, perdón, al gerente financiero, al gerente de tecnología, ¿sí? Porque ahí sí se generaría un conflicto de interés, no habría independencia. Estos son los tres conceptos: crítico, objetivo e independiente. Dice que se realiza con la finalidad de que evaluar estos puntos de aquí: integridad, eficiencia, exactitud, efectividad. A estos se les denominan aseveraciones o afirmaciones. Aseveraciones o afirmaciones. ¿Qué es lo que nosotros vamos a probar dentro de nuestra auditoría? Eso que voy a hacer una auditoría a nivel de la base de datos. Entonces, ¿qué aseveración o qué afirmación quiero probar que se esté cumpliendo ahí? Por ejemplo, integridad, confidencialidad y disponibilidad. ¿Sí? Eso con respecto a lo que nos menciona que es la auditoría. Ahora, ¿esto qué se hace? Procesos operativos y o tecnológicos de cualquier organización, con la finalidad de verificar que se cumpla con qué, con normas, reglamentos, Leyes. leyes y bueno, cuando te dicen normas, básicamente no como procedimiento. Reglamentos y leyes, lo que te dice el organismo de código. Y buenas prácticas es lo que te recomienda un tercero como una mejor práctica. Sí, por ejemplo, digamos que ustedes van a auditar seguridad de información de sus empresas. Si lo vamos a hacer con normas, deberíamos hacerlo con la política de seguridad de la información y sus procedimientos. Si vamos a hacer con temas de leyes y reglamentos, la que más nos aplicaría es la Ley Orgánica de Protección de Datos para el sector privado. Para el sector público, tiene su propia normativa que la establece la Contraloría General del Estado. Y en el caso de las privadas, depende del sector, ¿no? Por ejemplo, los bancos deben cumplir con lo que dice la Superintendencia de Bancos, las cooperativas con lo que dice la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, y las compañías de seguro con los que dice la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, ¿no es cierto? Con la finalidad acá, ¿de qué? De evitar error o fraude, ¿sí? Ahora, aquí lo que les he puesto es un trípode, ¿sí? Para hablar de que la auditoría debe ser integral. ¿Qué es una auditoría integral? Que tú hagas auditoría a los procesos, a la parte de tecnología y también el efecto que va a tener financieramente a nivel de tu resultado, de tu negocio, de tu empresa. Entonces, el primer escenario sería que ustedes se gradúan de ingenieros de sistemas, ¿sí? Entonces, la parte operativa, que tiene que ver con procesos, ustedes la tienen clara, que ustedes saben diagramar flujos, saben levantar procesos. Entonces, esto estarían ustedes al 100%, ¿no? A nivel de tecnología de tecnología de la información, y también ustedes la tienen clarísima. Entonces también estaría al 100%. Pero a nivel de la parte financiera, ¿cómo están ustedes? Si la entienden, si la pueden manejar. No, 10%. Aquí vamos a ponerle, ustedes están a un 25%. Por el otro lado, tenemos las personas que salen como administradores, como contadores o como financieros. Entonces ellos, el escenario de ellos es que ellos, la parte financiera, pues la manejan súper bien, 100%. La parte operativa, a las
personas de finanzas, de contabilidad, de, eh, de administración, también les enseñan a relevar procesos. ¿Sí? Entonces también estaría cubierto, ¿no? Al 100%. Pero la parte de tecnología es la parte que todavía está quedándose ahora. No en todas las universidades, ¿no? Hay algunas que ya están dando como parte de su malla curricular el tema de programación, algún que otro punto ¿cómo se llama? De redes, pero no todas. Entonces, la parte de TI también se quedan cortos, ¿no? Digamos que aquí también tienen un 25%, es decir, que tienen una oportunidad de lado y lado de 75% cubrir esa brecha de conocimiento, ¿sí? Y cuando ya logremos cubrir eso, tal vez no a un 100%, puede ser a un 80 o un 70, ya estaríamos hablando de que somos auditores integrales porque estamos revisando todo. Ahora, la clasificación de la auditoría pues tiene varias aristas, ¿no? Podemos tener una auditoría financiera, que es lo que se encarga de revisar las cifras, la razonabilidad de las cifras, la operativa, básicamente la parte de procesos, la administrativa, la gestión, ¿sí? Auditorías integradas es revisión de todos los aspectos que les mencionaba, una auditoría de sistemas, ¿sí? A nivel de aplicativos o lo que también se les llama como controles generales de tecnología. Y la auditoría forense. Sí, la auditoría forense, cuando ustedes escuchen, básicamente tiene o está relacionada con temas de fraude, ¿sí? Y como parte del equipo de auditoría de cualquiera de estas, va a estar siempre alguien de sistemas. ¿Por qué? Les había mencionado que hoy en día todo se procesa con tecnología. Entonces, parte del equipo del auditor financiero, operativo, administrativo, debería ser un auditor de sistemas. Incluso para el auditor forense, debería contar como parte de su equipo un informático forense, ¿sí? Ok, ahora, aquí les he puesto una buena práctica, porque hoy en día también ya se habla de la auditoría ágil, es decir, ya no se hace bajo el modelo en cascada, sino también ya utilizando sprints, como lo recomienda la metodología ágil. Y existen tres buenas prácticas: el design thinking, el lean startup y la metodología ágil. El design thinking básicamente lo que te permite es identificar la necesidad. Ok, ¿por qué es importante que yo audite ese proceso para mi cliente interno? ¿Sí? El ágil es hacer entregas interactivas, ¿sí? De manera que tú hagas tu auditoría y entregues y vayas entregando hallazgos de manera progresiva en cada sprint. Y el Lean Startup es básicamente evitar tener errores, ¿sí? Obviamente estas tres conviven, ¿no? El Design Thinking para identificar lo que necesita mi auditado, el Lean Startup para no generar reprocesos y la metodología para hacer entregas eh, iterativas y funcionales. Pero ¿qué es el Design Thinking? Es una idea, ¿sí? Que la planteó David Kelly, ¿sí? Básicamente lo que te permite es cómo crear un producto basándote en las necesidades de las personas, el uso de tecnología y el apuntalamiento de los negocios, ¿sí? ¿Qué es el Design Thinking? Es una metodología que va a estar centrada en el ser humano, es colaborativa, es experimental y es optimista, ¿sí? Aquí les he puesto el Design Thinking. Básicamente está compuesto de tres fases que yo les recomiendo memorizarse este acrónimo, EDIPE, que es empatizar, definir, idear, prototipar y evaluar. Sí, así es como se hace el design thinking, que al final te queda algo como este otro grafiquito que no sé por qué no me está saliendo. Ya, ahí está. Sí, y ahí está. Empatizar, definir, idear, prototipar y evaluar, y cada una de sus fases que nomás consiste, ¿no? Ok. También tenemos algunas certificaciones. Y las certificaciones lo que hacen es avalar el conocimiento que tiene un profesional.
En el caso de las certificaciones tenemos dos grandes buenas prácticas o organizaciones, ¿sí? La una es ISACA y la otra es el IAI, ¿sí? O también conocido como el Instituto de Auditores Internos Global. En el caso de ISACA, tiene sus propias certificaciones. La primera es el CISA, que lo que hace es avalar que conoces procesos de auditoría. La segunda es el Seagate, que te avala en temas de gobierno de tecnología de la información. El CISEM, que lo que hace es validar que tienes conocimiento de todo lo que tiene que ver con gestión de seguridad de la información. El CERRISC, que te valida que tienes conocimiento y dominio respecto a gestión de riesgos de tecnología de la información, riesgos y controles. COVID, que es el marco de trabajo que tiene ISACA, y algunas nuevas certificaciones que las han ido sacando conforme va evolucionando este tema, ¿no? Ok, la afiliación, me parece que cuando eres estudiante te cuesta la mitad y también cuando es la primera vez que te afilias. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja? Que vas a tener mucha información de primera mano y acceso a las certificaciones. Por ejemplo, esta es una de las más recientes que en este año se publicó, que es aquí está, se llama CCOAC o SOC o COC, que es la certificación como analista de operaciones de ciberseguridad. Y aquí te dice, ok, ¿en qué consiste esta certificación? ¿Cuáles son los dominios que deberías tener? Por ejemplo, a nivel de tecnología esencial, te dice, ok, networking, endpoint, aplicaciones. A nivel del dominio 2, temas de ciberseguridad. Dominio 3, procedimientos analíticos y técnicas eh, para hacer frente a un adversario. Del dominio 4 para gestión de incidentes. Dominio 5 el tema de seguridad en activos. Y, y esta es una de las certificaciones, ¿no? Como les digo, es relativamente nueva, recién salió este año. O también tenemos el CSX, que es una certificación en ciberseguridad. Por otro lado, tenemos el Instituto de Auditores Internos, cuya certificación más fuerte o la más complicada, tanto en costo como en conocimiento, es el CIA, que es Certified Internal Auditor. ¿Y porque este es bastante fuerte? Para el CISA, tú puedes dar, es un solo examen, ¿sí? Son 150 preguntas y tienes 3 horas, ¿sí? En el CIA son 3 exámenes. Ah, perdón, haciendo un tema, ¿no? En el caso de ISACA, más o menos creo que este examen debe estar por unos 700 el voucher, ¿sí? En el caso de CIA son 3 exámenes independientes, que tú tienes máximo, parece que son 3 años para rendir los 3 exámenes, o sea, más o menos uno por año. Y cada examen debe estar alrededor de los 300 cada uno, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre CIA y el CISA? Que muchos temas de tecnología están dentro de esta certificación. O sea, muchos temas del CIA están aquí. Por eso es complejo y no todo el mundo lo tiene. Ok, ahora, ¿cuál es la diferencia entre tener la certificación y la maestría? Básicamente la certificación te sirve a nivel global. Sí, la certificación de esas que estoy mencionando te sirven aquí, en la China, en Estados Unidos, en Canadá, en cualquier país. A diferencia de una maestría, si es algo que sea del MIT o de Purdue o de Stanford, pues tendría valor a nivel internacional, ¿no? De no, pues no, no tendría. Lo que les había dicho en el caso del CISA, deberías presentar evidencia de que ya tienes 5 años de experiencia en temas de auditoría, control o seguridad de la información. En el caso del Seagate, 3 años. Y en el caso del Certified Reason Information System Control, 5 años. La buena noticia para ustedes es que puedes dar el examen y aprobarlo aunque no tengas la experiencia, porque después lo que hace es completar ya solo el tema de la experiencia, ¿no? Pero ya tienes aprobado el examen.
Para esto deberías aprobar con un puntaje de 450 sobre 800. Aquí les he puesto los dominios que te debes dominar en cada certificación. Y esta es la nueva que les mencionaba, que tiene que ver con auditoría a temas de ciberseguridad. Sin embargo, no son las únicas certificaciones. Sí, existe el PMP de PMI, sí, que tiene que ver con gestión de proyectos. Tenemos ITIL para gestión de servicios de tecnología. Tenemos la ISO, todas las familias de la ISO 27000. Tenemos ISO 31000, ISO 22301, ISO 37000, sí, entre otras. Ahora, ¿qué normas tenemos o que regulan la auditoría? Sí, para esto lo que les voy a mostrar tiene que ver con la pirámide de Kelsen, que es un recurso que normalmente utilizan los abogados para buscar la prelación en la normativa legal. Es decir, prelación es cuál tiene mayor peso, cuál es más importante respecto a otras. En el caso de las normas generales, lo primero que está en cualquier país es la Constitución, sí, es la Carta Magna, la partida de nacimiento, el- el- la máxima normativa legal. Después de esto tenemos tratados y convenios internacionales, leyes orgánicas, leyes ordinarias, reglamentos, ordenanzas, acuerdos, entre otros. Y ya desde el punto de la auditoría de sistemas, tenemos las leyes locales como primera instancia. Después tenemos las NIA o normas internacionales de auditoría, que normalmente estas nacen de la auditoría financiera, ¿sí? Que ya ahorita les voy a explicar. Tenemos el código de ética de ISACA, los estándares, las guías de ISACA, COVID en cualquiera de sus versiones, de preferencia en la versión 2019, entre otros recursos. Ahora, para que un poco entendamos la prelación, vamos a rezar aquí un ratito, ¿sí? A nivel de la auditoría. Entonces, cronológicamente, lo primero que apareció fue la economía, ¿sí? ¿De qué se encarga la economía? Básicamente de analizar cómo se distribuye la riqueza y todo el tema de sus teorías macro y microeconómicas, ¿no es cierto? Sin embargo, para que se puedan tomar decisiones, dicen, ok, pero ¿cómo hacemos que la información se recolecte de manera ordenada, organizada y cronológica? Y aparece la contabilidad, ¿sí? La contabilidad lo que hacía era registrar todos estos temas para que después los economistas puedan desarrollar sus teorías. Sí, permítame un momentito, por favor. Ok, disculpen. Entonces, eso se encargaba de la contabilidad, ¿sí? Obviamente aquí comenzaron a surgir dudas en los empresarios de decir, ok, ¿realmente lo que está aquí contabilizado existe, es real? Y ahí nacen los auditores. Y básicamente, como vimos, lo que hacen es evaluar los procesos y en primera instancia decir o dar aseguramiento de que los contadores están registrando correctamente todos los procesos y todas las cuentas. Y obviamente como todo ha ido creciendo con el uso de la tecnología, aparece aquí como parte de los auditores de sistemas. ¿Para qué? En principio, para brindarle soporte al auditor financiero de que los procesos tecnológicos que soportan los procesos financieros están bien. Pero hoy en día ya no solo hablamos de soporte financiero, ¿no? Hablamos de seguridad de la información, hablamos de continuidad de negocio, hablamos de gestión de servicios, hablamos de gobierno, de tecnología, entre otros, ¿sí? Entonces, las NIA aparecen aquí, que son las normas internacionales de auditoría. ¿Por quién fueron elaboradas? Por la IFAC.
que es la Federación de Contadores Internacionales. Y la auditoría, la auditoría de sistemas, al ser parte de la auditoría, muchas de estas normas aplicaban o aplican para el auditor de sistemas en lo que corresponda, ¿no? Entonces, ahora sí volvemos a nuestro cuadrito de acá. Por eso te dice que las NIA están sobre todas las otras normas relacionadas con la auditoría de sistemas, ¿no? Ok. Ya les he explicado un poquito qué son las NIA. Más adelante vamos a explicar de manera más detallada. Ahora, el siguiente punto era el código de ética. Sí. ¿Ustedes qué entienden por el código de ética? ¿Qué es un código de ética? Sería como estándares que hay que cumplir, Sí, es estándares de calidad, así más o menos. Sí, sí, es un marco con el que se van regulando las profesiones, ¿no? En la que te dicen qué sí puedes hacer y qué no puedes hacer. Sí, es una línea base, se podría decir. Obviamente, en el código de ética de ISACA te establecen estos 7 puntos. Y ustedes van a decir, sí, ¿qué pasa si no cumplimos con el código de ética de ISACA? El tema es que esto puede acarrearte una investigación de conducta y podrían quitarte, en el caso de que tengas las certificaciones, te las pueden quitar y pues es en el mejor de los casos y en el peor de los casos incluso seguirte un tema de un juicio, ¿no? Ahora, ¿qué aspectos nomás se toman en el tema del código de ética de ISACA? Sí, ¿quién nos puede ayudar leyendo el primer punto, por favor? Respaldar la implementación y promover el cumplimiento con estándares y procedimientos apropiados del gobierno y gestión efectiva de los sistemas de información y la tecnología de la empresa, incluyendo la gestión de la auditoría, control, seguridad y riesgos. Listo. Segundo, te dice llevar a cabo sus funciones con objetividad, debida diligencia y rigor, cuidado profesional de acuerdo con estándares de la profesión. Tercero, ¿quién nos ayuda leyendo, por favor? Servir en beneficio de las partes interesadas de un modo legal y honesto, y al mismo tiempo mantener altos niveles de conducta y carácter y no involucrarse en actos que desacrediten su profesión o la asociación. Ok. Cuarto, te dice mantener la privacidad y confidencialidad de la información obtenida en el curso de sus deberes, a menos que la divulgación sea requerida por una autoridad legal, dígase un juez. Dicha información no puede ser utilizada para beneficio personal ni revelada a partes inapropiadas. Entonces, este punto de que trata de que nosotros como auditores vamos a tener acceso a mucha información muy sensible. Por ejemplo, digamos que ustedes están revisando el sistema de nómina. Van a tener acceso a sueldos, ¿sí? Y digamos que ustedes fueron asignados y después en el comedor siempre este man que está calado se ha ido a ganar $15,000 y no hace nada. Y entonces estamos ahí haciendo un mal uso de esa información. Ok, quinto, ¿quién nos puede ayudar con el quinto? Mantener la aptitud en sus respectivos campos y asumir solo aquellas actividades que razonablemente esperen completar con las habilidades, conocimiento y competencias necesarias. Ok, ¿de qué trata este punto? Capacitación continua, es lo que te dice aquí. Debes continuamente capacitarte. Por eso es que en el caso de las certificaciones de ISACA, te piden que tú reportes horas CPE o horas de capacitación continua durante los años o sea, son al menos cada 3 años, tú debes reportar 60 horas de capacitación relacionadas con la certificación que tienes. Con esto, ¿qué hacen? Te obligan a mantenerte actualizado. Eso diferencia de una maestría, ¿no? Si tú estudias tu maestría, eh, posiblemente aprendiste algo y no lo vuelves a utilizar, salvo el momento que estudiaste la maestría. Y de ahí no hay ningún tema de actualización que te obligue para mantener la maestría, ¿no? A diferencia de las certificaciones que sí te obligan. Listo. Sexto, Informar los resultados del trabajo realizado a las partes apropiadas.
incluyendo la revelación de todos los hechos significativos sobre los cuales tengan conocimiento que, de no ser divulgados, pueden distorsionar el reporte de los resultados. De aquí, ¿qué quiere decir? No te guardes las cosas. Si encontraste algo y es de riesgo significativo, debes informarlo en tu informe de auditoría. Listo. Y punto 7, respaldar la educación profesional de las partes interesadas para que se tenga una mejor comprensión del gobierno y gestión de los sistemas de información y tecnología de la empresa, incluyendo la gestión de auditoría, control, seguridad y riesgos. Entonces, ¿qué es ISAC? Les había dicho que es una asociación, sí que aglomera a muchos profesionales, no solo de auditoría, sino hoy en día de muchas líneas del conocimiento relacionadas con TI, como riesgos, seguridad, ciberseguridad, gobierno, entre otras, ¿no? Para esto, ISAC ha establecido estándares y directrices, y los estándares vendrían a ser algo así como una política, ¿sí? Son documentos de alto nivel de no más allá de unas 4 o 5 páginas, ¿sí? Que va a ser sencillo que ustedes lo lean. Las que yo les recomiendo es leer las que están en rojo. Ahora, ustedes van a decir, ¿y de dónde me consigo esto? Estas normas están abiertas, son gratuitas, ustedes pueden buscar en Google y pueden descargarse, ¿no? Ahora, como les decía que el estándar viene a ser como algo así como una política, las directrices vienen a ser algo así como los procedimientos, ¿sí? Y como ustedes pueden ver, por cada estándar hay una directriz, ¿sí? Porque lo que hace es ampliarte un poco más, por eso es que las directrices más o menos son entre 15 y 18 páginas. Que ahora, ¿cómo está organizado el código de todo este tema de la estructura de los documentos de ISACA? Sí, primero tenemos normas profesionales y de los principios deontológicos del código de ética. A nivel de las normas profesionales tenemos las normas de actitud y apariencia, relación con la organización, código de ética profesional, educación continua y planificación y supervisión. Y a nivel del código deontológico, pues tienes estos 12 puntos, que son el beneficio del auditado, la calidad, capacidad, cautela, compromiso profesional, concentración en el trabajo, confianza, criterio y juicio profesional, economía, fortalecimiento y respeto a la profesión, la integridad moral y finalmente la legalidad. Para un poco entender estos conceptos, vámonos a analizar este caso. ¿Quién nos ayuda con la lectura, por favor? En su empresa están planteando la posibilidad de realizar una auditoría informática externa contratando personal ajeno que garantice la independencia de los análisis y resultados. El primer auditor candidato a ser contratado no ha delimitado los posibles objetivos y el alcance de la auditoría a realizar y les está ofreciendo las tareas de auditoría a unos precios demasiado reducidos en relación a los precios de mercado. ¿Contrataría a este auditor? Porque cumple algún principio establecido del Código Deontológico de la Auditoría Informática. Esto pasa en la realidad, ¿no? ¿En qué consiste? Digamos que su empresa quiere contratar a un auditor porque tiene que certificar un proceso que le está pidiendo su cliente. ¿Sí? Si no, les van a quitar el contrato. Y lo que hacen es salir a buscar a la loca, alguien que les pueda dar un informe de cumplimiento. Y contratan a alguien que dice, ¿sabes qué? Yo te ayudo con eso, te voy a cobrar $1000. Cuando normalmente esa revisión, te dice, te voy a cobrar $1000 y me voy a demorar una semana. Cuando normalmente ese examen bajo te costará unos 10 a $12,000 y te va a tomar más de un mes. Ese es el escenario y como les digo, sí pasa en las empresas, ¿no? Entonces, bajo ese contexto, ¿contra qué principio estaría tentando hacer esto por parte de este auditor que está aceptando este trabajo bajo condiciones no favorables para el mercado? Podría ser contra la calidad. O ¿Correcto? Sí, menos tiempo, menos trabajo y no aseguro que todo lo que estoy revisando está bien. Muy bien, ¿qué más?
Comportamiento profesional también podría ser, ¿no es cierto? Confianza. ¿Ustedes confiarían en alguien que les va a auditar en una semana algo que y él solito en algo que normalmente toma un mes con más personas? No. Sí. Y si ustedes no confían, peor el tercero al que va a ir su informe. Sí. Ok. Entonces, eso es el código de ética, ¿no? Y el código deontológico. Si te ayuda un poco a solventar estos puntos. Ya con las normas internacionales de auditoría como tal, aquí les he puesto las principales que se relacionan directamente con el tema de auditoría de sistemas. Tenemos la NIA 15, que básicamente te dice cómo se debería hacer una auditoría en un ambiente donde se procesan aspectos con una computadora. La NIA 16, específicamente la sección 109, en la que te dice qué son las técnicas de auditoría asistida por computador o también llamadas TACs, que también vamos a ver más adelante en la materia. Te dice que es la SAS 94, que básicamente aquí te dan algunos puntos que debería tomar en cuenta el auditor respecto a auditar la tecnología como soporte a una auditoría financiera. Tenemos la línea 402 en la que te dice, ok, ¿qué consideraciones debería tomar en cuenta una organización que presta servicios a alguien que procesa transacciones con tecnología de la información? La línea 300 te dice, ok, ¿cómo deberían evaluarse procedimientos de evaluación de riesgos? Y la línea 500 que te habla de respecto a qué es la evidencia de auditoría, ¿no? Ok, en todo caso, estas no son las únicas normas. Tenemos también la NIDS, específicamente la NIS 800-30, que te habla de la gestión de riesgos de tecnología. Eso a nivel de normas generales, ¿no? Y en normas locales para la auditoría, tenemos lo que nos dice el Código Orgánico Monetario Financiero. Y este es bastante interesante porque lo que te dice es, ok, si tú fuiste o trabajaste como servidor público en un organismo de control, dígase Superintendencia de Bancos o Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, y después te ofrecen un trabajo en un banco en el que tú fuiste auditor, no lo puedes hacer, sino hasta después de 2 años que ya no eres parte del equipo de auditoría. Esto se puso recién a partir de este código y básicamente lo que trataba de cubrir es el riesgo de ¿qué se podría decir? De conflicto de interés, ¿no? Antes lo que hacían es, por ejemplo, había un auditor que era de la super de bancos y iba, por ejemplo, al Banco Rosado y le levantaba un montón de observaciones. Y después él mismo le contrataban ya como parte de la nómina del Banco Rosado para que sustente y levante todas las observaciones que él mismo levantó. ¿Sí? Entonces, para evitar eso, que tú seas juez y parte, dije, ok, no hay problema si quieres cambiarte a trabajar en una institución privada, un banco, siempre y cuando esperes 2 años de que hiciste la auditoría a esa empresa. Sí, por eso trabajar en la super de bancos o en las SEPs te complica un poquito después si te sale una oportunidad de trabajo en cualquiera de estas instituciones, ¿no? Tendrás que esperar 2 años. Ahora, las únicas instituciones, mejor dicho, la única institución que hace referencia a que hagas el uso de buenas prácticas de ISACA y del Instituto de Auditores Internos es la Superintendencia de Bancos. Ellos en el 2010 sacaron una resolución que es la 1549. En el artículo 20 ellos decían, ok, si tú vas a auditar el sector bancario, y vas a ser auditor interno, debe sí o sí cumplir con las normas y el código de ética del Instituto de Auditores Internos. Por el contrario, si vas a ser auditor de sistemas, debes cumplir con los estándares y las directrices de ISAC. Sí, esto está en la normativa. Y por eso vimos el tema de las certificaciones y qué es ISAC y qué es el Instituto de Auditores Internos. Ahora, en el caso de las EPS, te obligan, dependiendo del monto de los activos, a contratar un auditor interno y un auditor externo. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son las únicas instituciones que están obligadas a tener auditores? Únicamente las cooperativas, los bancos, las mutualistas y las compañías de seguros.
¿sí? Son las únicas que les obligan por ley a tener a un auditor interno. Y como parte de su equipo, pues un auditor de sistemas, ¿no? En el caso de las otras empresas como FEMSA, Arca, Inalexa, Supermaxi, eh, tienen auditores internos por temas de gobierno corporativo, ¿sí? Y para esto aparecieron unas buenas prácticas que se llaman el modelo de las tres líneas, y que es documento que está aquí, que les voy a compartir ahorita. Ok, ¿en qué consiste este modelo? Nos dice que cuando tú estás siguiendo el gobierno corporativo, tienes esta estructura. Primero tienes los organismos de control, que no son parte de ninguna de las líneas de aseguramiento o de las líneas de control. Aquí básicamente están ¿quién? La Junta General de Accionistas. Después tenemos ya las áreas que hacen dirección y que hacen control. En la dirección tenemos la primera línea, que básicamente son todas las personas que están en el front, en el día a día de hacer una actividad. Y en la segunda línea, básicamente son todas las personas que validan que se estén cumpliendo los controles que generan la primera línea. Y la tercera línea, sí o sí, siempre va a ser auditoría interna. Por eso es que muchas empresas no tienen tercera línea, ¿sí? Se quedan hasta la segunda. Ahora, todos los proveedores de aseguramiento externo, dígase el auditor financiero, la auditoría externa, un auditor de pentesting, un auditor de quality assurance respecto a datos, todos ellos son proveedores de aseguramiento externo, ¿sí? No son ninguna, ni segunda, ni tercera, ni primera línea. Ok. Con respecto a las EPS, lo que te dice, ok, para que tú contrates una auditoría externa, tus activos o tus socios deberían tener mayor o igual a 200 en el caso de los socios y mayor o igual a $500,000 en activos para los activos. ¿Sí? Eso te obliga a que tengas auditor externo. Y para que tengas auditoría interna, dice, ok, debes superar los $500,000 o los 200 socios y ahí ya te obligan a tener auditor interno. Si es que no cumples con eso, por ejemplo, las cooperativas de taxis, ¿no? Ellos no pasan el tema de los 500,000. En el caso de los socios sí, pero aquí no contratan un auditor interno, sino quienes se hacen cargo de la tercera línea, o bueno, sería segunda línea, son los consejos de vigilancia, ¿no? Que existen en las cooperativas. Ahora, en el caso de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en el 2012 ellos sacaron esta normativa que es relativamente joven respecto a los bancos, porque los bancos de esto ya había. Y básicamente lo que te dice es, ok, para el sector seguros debes calificarte como auditor interno para que puedas ejercer esa función. Adicional, ellos pusieron estas nuevas reglas en esta nueva normativa en la que te dice que tú no puedes tener el mismo auditor por 3 años consecutivos. Es decir, cada 3 años tú deberías rotar de auditor externo. Sí, más que todo para el auditor financiero. Te dice que todas las auditorías que tú vas a realizar deben estar sujetas a lo que te dicen las NIA. También te habla de cuál es el tiempo máximo, ¿sí? Mejor dicho, el tiempo mínimo sobre el que deberíamos tener nuestros papeles de trabajo. También te habla de que tú no puedes ser por más de 5 años consecutivos el auditor de una empresa
Y también te dice que todos sus papeles de trabajo deben estar correctamente archivados, en especial el contrato. Este es un control que ellos pusieron para evitar el tema de incompatibilidad de funciones y conflicto de intereses, en la que dice que tus auditores externos no pueden ser tus familiares, sí, tanto en consanguinidad como en afinidad. ¿Sí? No puede ser tu auditor externo si es que, por ejemplo, digamos que tú eres dueño de la empresa A y eres el dueño de la empresa B. O sea, eres accionista, la empresa B es auditoría y la empresa A es una empresa de retail como Coca-Cola. Ahí te dice, no, tú no puedes ser el auditor porque eres accionista, ¿sí? También te dice que no puedes ser auditor si es que eres colaborador, accionista, comisario o asesor de la empresa que estás auditando. En el caso de los cónyuges, sí, no pueden ser eh, administradores directos o comisarios y no podrían auditarte si es que esta situación se da hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Consanguinidad básicamente tiene que ver con línea directa, línea de sangre, o sea, básicamente tus hermanos, tus eh, sobrinos, tus papás, tus tíos. Y eso es consanguinidad. Y afinidad básicamente es la familia de tu cónyuge, ¿sí? También nos dice que todos los temas inusuales que tú vayas identificando, más que todo si dices, ok, estoy haciendo una auditoría de base de datos e identifico que se han estado haciendo cambios a nivel de la base, cambios no autorizados y que modifican, por ejemplo, dinero, digamos el caso de las licencias en la AMT, ¿no? Sí, donde pagaban antes para que te hagan el cambio y la devolución de los puntos. Si tú estás haciendo una auditoría e identificas eso, nada que le voy a decir al gerente, no. Si esos tipos de cosas cuando son fraude, abuso de confianza o temas irregulares, directamente se le comunica a la super de compañías. Así también, ¿qué pasa si tú como auditor no cumples con las NIA? La superintendencia te puede revocar tus credenciales y ya no estarías como auditor calificado, ¿no? También tenemos las auditorías que hace el SRI, ¿sí? Que básicamente son tres. Una auditoría que te hace 3 años contados desde la fecha de declaración para hacer una determinación. Tenemos una auditoría que te hace 6 años contados desde la fecha que presentaste tu declaración, esto básicamente para ver que has declarado bien. Y la tercera que te hacen en un año contado desde que hiciste tu declaración, esto con la finalidad de hacerte un acto de determinación y ver si es que declaraste bien tus impuestos, ¿no? Ok, hasta aquí preguntas, dudas, sugerencias. Eso de la auditoría del SRI, que es, o sea, digamos, es cada cierto tiempo, ¿no es cierto? Desde que uno declara algo así. Correcto, sí. Normalmente ellos están siempre evaluando a los grandes contribuyentes. ¿Por qué? Porque más o menos esto funciona de la siguiente manera. Miren, todos estos son los grandes contribuyentes. Sí, estos. Si tú tienes ya controlados los grandes contribuyentes, ellos les venden y los compran a contribuyentes más chiquitos. Y estos a su vez a más chiquitos. Entonces ahí, si audita a los grandes contribuyentes, ya está revisando todo. Y hoy en día, con el tema de la facturación electrónica, es más sencillo que te hagan cruces, ¿sí? Y por eso es que el SRI tiene un poder tenaz para cruzar bases, ¿no? Imagínense, incluso para temas de lavado, con las bases del SRI se puede cruzar todo eso, porque ellos tienen acceso a las cuentas, a todo. ¿Sí? No sé si ahí respondí su pregunta. Oye, gracias. Ok, ahora, en el caso del sector público, existe las normas de control interno de la Contraloría General del Estado, específicamente es el acuerdo 004 CG 2023, sí, es relativamente joven. Específicamente la sección 410 nos habla de la tecnología de la información. Y aquí nos da algunas pautas de cómo ir haciendo auditoría de sistemas para el sector público basándonos en esto, ¿no? Ok, preguntas, dudas, sugerencias hasta aquí.
¿no? Ok, entonces, ¿cuál es la tarea para la próxima semana? Bueno, vamos a dejar esto como tarea y vamos viendo cómo nos va en el transcurso de la siguiente clase y si no quedaría solo como tarea lo de la siguiente clase, ¿sí? Para que no se queden con muchas tareas. Sí, entonces digamos que vamos a ver hoy día semana uno y semana 2 o vemos entre hoy día y la próxima semana uno y semana 2 solo hacemos tarea de la semana 2. Solo tarea, cuestionarios, foros, eso sí tenemos que hacer de las 2 semanas. Lo único que podría ayudarles quitando es que no tengan 2 tareas, ¿sí? Y profe, Y disculpe con respecto a esto del Cisco, o sea, ¿desde cuándo nos registraría usted? ya una vez que ustedes ya tengan registrados sus nombres, yo ya paso para que les creen los usuarios en Cisco. Y de ahí nos va a llegar por correo la Sí, notificación, ¿no, profe? sí, sí. Ahí. Entonces la tarea, en teoría, para esta semana sería hacer una matriz de las normas que se relacionan directamente con auditoría de sistemas, es decir, hacer un mapeo del acuerdo 004 CG 2023 de la Contraloría con otra buena práctica que puede ser una ISO o cualquier tema, ¿ya? En todo caso, vamos a ver si es que lo dejamos como todo para solo, o sea, solo enunciado. Si avanzamos hoy día con el tema 2 haríamos la tarea de la semana 2.